Hola mis renegados ninjas clase S, y también, multiversales XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, estoy en Recuperation, lo cual es bueno, pero antes de comenzar, vamos con los saludos del día, y son para David Carnel, Omar Murillo, Luis Ángel, Oliver López Hernández, Xavi P., Arelis Munive, Carlos Flores Reyes, Daniel Rolando Herrera Ruiz, Aldemaro Rodríguez, Temblor Caicen, Adolfo Juan, Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Alejandro XD, Cauri Puyal, Alberto Cruz, Juan Villa, Carlos MQ, Ricardo Casnanzuela, Minato Namikaze, Piers da Souza, Isabel Cristina Arias, Sheila Lima Gutiérrez, Lucas Guilherme, Cordero Anaco Samir, Aiden Barahona, Eliasir Concheño, Maicon Román, Gastón Colque, y también a los que dieron estrellas que son Obed Martínez Akatsuki, 1 estrellas, Rodrigo Quiroga, 1 estrella, André Callao, 4 estrellas, Josué Villeda, 10 estrellas, Ernesto Chávez, 10 estrellas, Alberto Joel Franco Ávila, 20 estrellas, Alejandro Martínez, 30 estrellas, Moisés Miranda, 30 estrellas, Ronin Player, 100 estrellas, y por último, Sadboy López que dio 200 estrellas. Es mi ídolo, y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India, viva Jesucristo y viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, 2 rubios estaban mirando hacia la aldea de la hoja, y lo hacían con diversión, pero una voz los había interrumpido, porque les había preguntado quiénes eran, y Ukio con Sanae se habían dado la vuelta, y se encontraron con una rubia. Solo vemos el paisaje, respondió Ukio con una sonrisa. Sanae solo asintió. Deberían de esconderse, respondió la rubia con seriedad. ¿Escondernos de qué?, preguntaron los rubios confundidos, pero la rubia caminó hacia donde estaban parados los rubios, y vio a su aldea. Pero qué rayos, todo es puro, no hay contaminación, no hay virus elemental, decía Ino sorprendida. Los rubios que también veían a Konoha con curiosidad, la miraban con mucha intriga. ¿Qué crees que le pase?, preguntó Sanae con curiosidad. No lo sé, tal vez vino también del pasado, no conozco a esos de Konoha. Por cierto, ¿qué rayos está pasando en este lugar? No veo a mi abuela, tal vez esté en Konoha, pero en esta Konoha viejita y destruida, respondió Ukio suspirando. Pues hay que buscarla, tenemos que llegar a casa, ella me cae bien, asintió Sanae que empezó a caminar. Eso me gusta Sanae, me gusta que tomes la iniciativa, así cuando alguien me pregunte, no podrás decir que te he obligado, habló Ukio que estaba con una gran sonrisa. Como sea, de igual manera será tu culpa, respondió la rubia sin interés. Oye, no puedes hacerme eso, habló su amigo de toda la vida un poco molesto con Sanae que no le dio importancia. Pero Ino seguía incrédula por lo que estaba pasando, y recordó, cuando habló con un rubio, porque le había preguntado cómo es que sabía mucho del virus elemental, y también de los infectados que había en las naciones elementales, y el rubio solo decía, que como sé de todo esto, bueno, es complicado, y la verdad, no tengo por qué decir mucho, decía un rubio que estaba mirándola con diversión. Vamos, no se lo diré a nadie. Sí, decían otras féminas que estaban con el rubio, que estaba pensando en muchas cosas y dijo, bueno, después de todo, nadie podrá hacerlo de nuevo. Yo sabía que esto iba a pasar, porque ya lo había vivido. Yo viajé en el tiempo, y fue mucho antes de que el virus elemental se esparciera en el mundo. Lo que no sé todavía, es cómo llegó el virus a las naciones elementales, respondió un rubio con seriedad, y ahora mismo la rubia estaba con una sonrisa. Claro, entonces, también se me dio el derecho de viajar al pasado, decía Ino sorprendida. Podré salvar a todos, pero ¿en qué tiempo estamos? Algo tiene que haber pasado.
¿verdad? Solo mira a Konoha, está destruida, aguarda, está destruida, porque está así Konoha, o tal vez, se salvaron de los zombies, decía Ino que miró detrás de ella, porque los que eran unos niños, ya no estaban con ella, ¿qué rayos? ¿Acaso esos niños no conocen el miedo? ¿Qué tal si se encuentran con un infectado? Decía Ino que empezó a correr hacia una dirección, pero con los rubios, llegaron hacia en donde estaba la puerta de Konoha. ¡Qué genial!, dijo Ukio sorprendido. Sí, es como entrar al pasado, y ver cómo era Konoha. En los libros decían que mi padre, les dio su merecido, y los dejó así. ¿Crees que estamos en ese tiempo?, preguntó Sanae con curiosidad. Cierto, el tío Rick con el sobrenombre de Toby, hizo que Konoha conociera su lugar. En fin, vamos Sanae, busquemos información, ya que estamos en el pasado. Tal vez conozcamos a nuestros padres, pero quién sabe, respondió Ukio que empezó a caminar, pero ahora somos enemigos, ¿qué tal si nos reconocen?, preguntó Sanae mirando en todos lados. ¿De qué estás hablando? Nadie sabe de nosotros. Solo mira, oye señor, soy Ukio Namikaze, ¿me conoce?, preguntó el rubio hacia un shinobi que dijo, Namikaze, y era un Kakashi que lo miró un poco sorprendido, pero ¿qué vaca eres? Y lo preguntas a un shinobi que obviamente parece un élite, respondió Sanae suspirando, no creo que me haga caso, solo míralo, solo tiene un ojo, alguien con un ojo no es fuerte, digo, es una enorme desventaja, respondió Ukio en voz baja, tienes razón, asintió Sanae que estaba de acuerdo con su amigo, estos niños, los puedo escuchar, pero aún así me siguen denigrando, hablaba Kakashi para sí mismo. Y estaba sin interés, tal vez si nos vamos, no se dé cuenta, habló Sanae en voz baja, sí, camina en silencio, asintió Ukio que caminaron lentamente hacia una dirección, ¿acaso creen que no los he escuchado? Esos niños no me respetan, de hecho, parece que no respetan a todos los que son de Konoha, decía Kakashi que vio en la espalda del rubio, una nube roja, pero qué rayos, Ukio Namikaze, decía Kakashi que estaba con incredulidad, y estaba pensando en muchas cosas, y dijo, a ver, vamos a ver, hay unos shinobis que vienen de un universo en donde Naruto es de Akatsuki, sí, pero había dos pelirrojos que eran precavidos con su hermano de Akatsuki, claro, el que fue un experimento de Danzo Shimura, decía Kakashi que miró hacia quien podría tener parentesco con un shinobi de Akatsuki muy fuerte. Diablo, oye, dijo Kakashi mirando hacia Ukio que lo miró con una ceja levantada, pero en otro lado, lejos de Konoha, un Naruto entrenado por Madara estaba con furia, porque lentamente se había recuperado de sus grandes heridas, y de un solo estallido de poder, hizo que su brazo creciera, y se había sentado, porque el desgaste de chakra fue descomunal, y lentamente estaba cerrando sus ojos por completo, pero vio que unas aves estaban aterrizando en su presencia, rayos, solo espero que sean los de mi universo, decía Naruto entrenado por Madara que cerró sus ojos por completo, y no supo qué más había pasado, pero en otro lugar, un Naruto de Akatsuki cayó secamente en el suelo, mientras que un Itachi lo había levantado, y miraba en todos lados, hay que moverse rápido de este lugar. Decía Itachi que venía de su mismo universo, pero un Naruto Uchiha lentamente se recuperaba de sus heridas, y ahora mismo, estaba como nuevo, con que tienes un gran poder, bien, despertaste tu sangre, aún falto yo, esto no se quedará así, idiota, no arruinarás mi diversión, pero tengo ahora un obstáculo, pero, algo no me estaba gustando, esos ojos, me veían fijamente, no era solo yo, nos observaba a todos, había un shinobi más en la pelea, no hizo mucho, pero ahí estaba, me pregunto quién rayos era el sujeto que me estaba viendo, y para colmo, sabe muchas cosas de nosotros, pero tarde o temprano aparecerá, y para que se haya ocultado de nosotros, es porque también, sabe que tendrá que combatir en cualquier momento, decía Naruto Uchiha que estaba con furia. Y después siguió con su caminata, porque el shinobi que estuvo viendo toda su pelea, ahora mismo, tenía una gran ventaja, y se tendría que preparar muy bien para cuando nuevamente se vieran las caras todos los Narutos, y con el Nanadaime solo corría, sin parar hasta que se había gastado su chakra por completo, y cayó secamente en el suelo, porque ya no tenía chakra, pero una persona estaba mirándolo fijamente, ¿es Naruto?, preguntó un Yagura que miraba hacia el Nanadaime que estaba inconsciente.
Pues no lo sé, está gastado, respondió una Karin mirando hacia un Naruto anciano. Es Naruto-sama, ¿verdad? Preguntó Kimimaru confundido. Jugó también miraba hacia el Nanadaime. Solo caminen, hay que movernos en silencio. Justo antes de caer en este lugar, nos hicimos con esta Kunoichi, habló Tayuya con una sonrisa. Oh cierto, la novia de Sasuke, asintió Suigetsu que alzó al séptimo, y siguieron con su caminata, porque no tenían tiempo que perder, y se llevaron al Naruto equivocado, pero eso lo averiguarían después. Pero en otro lado, alguien estaba saltando a toda velocidad, y después dio un gran salto mientras se paraba en un lugar muy alto. Esto es tan placentero, decía un Naruto que estaba con diversión, que bien, se puede salir a explorar sin preocupaciones. Bueno, más o menos, decía un Kurama con diversión también. ¿Cómo lo hiciste, amigo? Preguntó Naruto con curiosidad. No lo sé, no lo hice, respondió Kurama confundido. ¿En serio? ¿Solo viajamos al pasado porque sí? Preguntó Naruto confundido. No lo sé, pero aquí todavía hay un aire puro, respondió Kurama que estaba con diversión todavía, pero esto es un problema, ¿cómo nos reabasteceremos? Tarde o temprano toda la comida se perderán por completo, preguntó Naruto suspirando. Sí, verdad, no pensé en eso, pero primero, decía Kurama que afiló su mirada, y Naruto se puso serio también. Solo hay uno, habló Naruto sorprendido. Sí, lo cual es estúpido, respondió Kurama sorprendido también. Tal vez si lo matamos, todo terminará, respondió Naruto que empezó a correr a toda velocidad, y Kurama asentía con diversión, porque evitarían que el virus elemental se esparza en las naciones elementales. Qué suerte Kurama, tal vez viajamos justo cuando el virus salió a la luz. Esto es perfecto, decía Naruto con diversión. Vamos rápido Naruto, es para el bien de la humanidad, y también, para nosotros, decía Kurama riendo, y Naruto aceleraba más, pero con dos personas, alguien se mueve a una velocidad asombrosa, decía un Obito del hijo del sabio de los 6 caminos mirando hacia una dirección. ¿Un enemigo? Preguntó Rin de los Zenin con curiosidad. No lo sé, pero tiene un objetivo claro. Esa firma de chakra, no puede ser, decía Obito sorprendido. ¿Quieres ir a ver? Preguntó Rin con curiosidad. Sí, vamos, nosotros llegaremos primero, respondió Obito que empezó a correr a toda velocidad también, y Rin lo seguía de cerca. Este chakra es de alguien conocido, decía Obito que estaba con seriedad, pero después ambos shinobis que estaban corriendo a toda velocidad, cayeron secamente en el suelo, pero Obito rápidamente había atrapado a Rin para que no se lastimara, y un gran estruendo se hizo escuchar. Obito aguantó todo el dolor que estaba sintiendo, pero Rin levantó su cabeza mientras decía, Obito lo siento tanto, me caí, no usé mi chakra bien, decía Rin avergonzada, porque estaba muy enfocada en seguir la velocidad de su amado Uchiha. Y no había calibrado bien el chakra que estaba expulsando tras impulsarse en los árboles. No te preocupes Rin, también no usé bien mi chakra, pensé que era el único, porque estaba nervioso, y cometí el error de un genin novato para impulsarse de árbol en árbol, decía Obito con una sonrisa llena de dolor. Qué bueno, pensé que solo era yo, decía Rin suspirando, y luego ambos se levantaron lentamente, pero después un Obito quiso saltar, pero su cuerpo estaba pesado. ¿Acaso me dolió tanto caerme del árbol? Se dijo Obito pensando para sí mismo. ¿Qué pasa Obito? Preguntó Rin con curiosidad. Nada, no es nada, solo vámonos, habló Obito que quiso saltar, pero su cuerpo era muy pesado, y Rin le salió una gota estilo anime, porque Obito no pudo saltar muy alto. ¿Qué haces vaca? Si me querías hacer reír. Lo conseguiste, jajajajajaja, eso fue gracioso, solo mírate, parece que el dolor que te infligiste fue muy fuerte, decía la pelicastaña con diversión. ¿Qué rayos? Eso no es nada, respondió Obito confundido, pero Rin dio un salto, pero fue como si saltara alto para después darse una clavada en el suelo, y cayó de cabeza. ¡Kiara! Gritó Rin muy fuerte, porque el dolor era inhumano. ¡Wajajajajajajaja! ¿Qué haces vaca? ¿A quién quieres presumir? Te diste una clavada en el suelo, eso es más gracioso, decía Obito riendo muy fuerte, pero Rin estaba aguantando el dolor, pero después sangre empezó a salirle de su cabeza, y luego dijo, me duele, y se revolcaba en el suelo con mucho dolor. Wajajajajajajajaja, reía Obito muy fuerte. No te rías vaca, esto me duele, decía Rin que empezó a llorar.
y no era de vergüenza, de verdad le dolía mucho, y Obito lo miró con curiosidad, pero después vio que Rin estaba llorando. Aguarda, espera, decía Obito que camino hacia la pelicastaña que aguantaba el dolor. ¿Qué rayos, Rin? La pequeña herida no deja de hacer que pierdas sangre, decía Obito sorprendido. Lo sé, apenas puedo usar mi chakra médico. ¿Qué rayos está pasando? ¿Acaso el dolor que sufrimos fue devastador? Eso no tiene sentido, decía la pelicastaña que se sentía cansada por usar su jutsu médico, y Obito tocó su cabeza. Eso duele. Obito, sé más gentil, decía Rin con mucho dolor. Rin, lo hago con toda la gentileza del mundo, pero la vida, bueno, es como si tu cuerpo fuera muy frágil, respondió Obito un poco sorprendido. La verdad, no sé qué rayos me ha pasado, lo hice como siempre. Di un salto para ver qué pasaba, porque cuando salto, luego doy una vuelta para caer en las ramas de los árboles, pero cuando di una media vuelta, solo vi el suelo en mi cara, y no tuve más opción que ir de cabeza. Mi cuerpo se sintió pesado de la nada, respondió Rin con mucho dolor. Lo sé, pensé que era el único, respondió Obito que había levantado a Rin, que miró detrás de Obito, porque vio a alguien caminando en otro lado, y era un shinobi, pero rápidamente se había perdido. Por ahí está alguien, habló Rin apuntando hacia una dirección, y cuando ambos quisieron saltar, no pudieron. Creo que no debemos de hacer eso, tal vez estamos cansados, dijo Obito mirando hacia Rin que solo asintió, y empezaron a caminar, pero en cada lugar, no había nada, pero, una Rin vio a alguien, y estaba de espaldas, y era un peliplata, y Rin quiso levantar la mano para saludar, pero después vio a Obito que dijo, Rin, aquí hay pisadas, son de aldeas de Konoha, conozco las suelas que usan, no hay duda que aquí hay shinobis de Konoha. Si vemos algunos, deberás ir con ellos, tengo que resolver algunos asuntos, dijo Obito que miraba hacia en donde podría haber shinobis de Konoha, porque Rin estaba en peligro si seguía a su lado, no era porque él lo fuera, sino por dos shinobis bastante peligrosos que estaban en las naciones elementales. Uno era Naruto, que lo había torturado como si él fuera un novato, y también estaba la pelicastaña de Akatsuki, y que obviamente él recibía sus órdenes porque la pelicastaña era la líder de Akatsuki. Incluso Pain no sabía de eso, y si él se viera con la Rin que lo apreciaba mucho, estaba seguro que esos dos shinobis la utilizarían para torturarlo de muchas maneras, algo que él no quería. Primero acabaría con esos dos, y luego iría por Rin para irse lejos en donde nadie los pudiera encontrar. Pero Rin cuando escuchó eso, no había dicho que vio a Kakashi, y dijo, Eto, bueno, entonces, ¿por qué no seguimos con el viaje hacia Konoha? Preguntó Rin con una sonrisa forzada. ¿No estás de acuerdo con el plan, cierto? Preguntó Obito suspirando. Claro que no, me prometiste que iríamos hacia Konoha, juntos, y que luego que le contara a la Hokage que ya tu misión ha terminado, que te quedarías en Konoha. Habló Rin con seriedad, pero hay dos shinobis fuertes, ¿viste a esa que tenía tu rostro? Ella podría venir por ti, habló Obito con seriedad. No me importa, puedo defenderme. Obito, ¿recuerdas lo que te dije, cierto? No me importa lo que todos digan de ti, yo siempre estaré contigo, habló Rin mirando hacia Obito que quiso decir que no tenía que estar con él, pero ver a Rin lo era todo para él. Así que solo dijo, está bien, pero, si hay más de Konoha, tal vez, ya sabes, puedas decirles que estoy de parte de ustedes, habló Obito en voz baja. Pues claro, respondió Rin con una sonrisa, y cuando quiso decir que vio a Kakashi, Obito dijo, me alegra estar contigo a solas, sabes, nadie nos interrumpe, podemos viajar a Konoha sin que nadie nos moleste, habló el Uchiha con diversión, y Rin se había sonrojado, pero dijo, hay que seguir, asintió con confirmación, y Obito asintió también, y se alejaban del lugar. Uno, porque Rin quería estar con su amado Uchiha a solas, y decir que Kakashi se una, sería un estorbo, porque lo mismo había pasado cuando el Obito de Kumo fue hacia Konoha. Kakashi no los había dejado solos, a cada rato preguntaba cosas que ella no quería saber, y por esa razón no le dijo nada.
y Obito extendió su mano para que Rin la tomara. Rin lo miró con una gran sonrisa, y cuando la quiso tomar, Obito vio a Kakashi parado lejos del lugar, y después caminaba lentamente hacia una dirección. ¿No es Kakashi?, preguntó Obito confundido. No es Kakashi, vamos a Konoha, decía Rin rápidamente. Jejejejeje, qué graciosa Rin, es Kakashi, vamos, cuanto más de Konoha se nos una, será más fácil así, tú les explicarás que soy de ustedes, ya sabes, parte de Konoha, y cuando lleguemos a la aldea, todo estará bien. Habló Obito, que empezó a caminar, y Rin estaba parada en el mismo lugar. Kakashi, ¿por qué? ¿Acaso lo hace a propósito como en Konoha?, decía Rin molesta, y se había resignado porque estaba siguiendo a un Obito que caminaba en la dirección que caminaba Kakashi. Decía Obito que estaba cansado. Y sacó una cantimplora de su bolsa shinobi, y se tomaba algo de agua, y Rin hacía lo mismo. Hace mucho calor, ¿por qué no entiendo esto? Estoy cansada, preguntó Rin suspirando. También me siento de la misma manera, habló Obito confundido, pero después vieron como Kakashi entró hacia una cueva. Rin estaba confundida, pero Obito no, y empezó a caminar hacia esa dirección, y estaba un poco nervioso, porque él no le agradaba mucho Kakashi. Después de todo mató a Rin, pero Rin se preguntó, ¿qué hace Kakashi en unas cuevas? Y después ambos entraron para ver qué pasaba, pero alguien había llegado. Uf, estúpido virus, pero ya estamos en este lugar, está en ese lugar, decía Naruto del virus elemental con diversión, y dio un gran salto. Él sí se podía mover con mucha facilidad, porque él tenía muchas formas de salirse con la suya. Hoy morirás, zombie, decía Naruto riendo, porque dio un gran salto hacia la cueva. Sí, aunque ya estés muerto, morirás completamente, decía Kurama, que estaba sellado en Naruto. Seamos sigilosos, decía Naruto, que ya tenía un arco listo para hacer sus cosas, pero escuchaba unas voces. Hay voces, aquí, ¿qué rayos? Este lugar está dominado por el virus elemental, ¿cómo puede haber personas hablando como si nada? Decía Naruto confundido. Tal vez son inmunes al virus, respondió Kurama confundido. No, estas voces son de personas sin infección, o tal vez no se dieron cuenta que uno de ellos está infectado, o tal vez aquí es en donde se creó el virus, respondió Naruto con seriedad, y Kurama dijo, vamos Naruto, acaba con todos los idiotas, ordenó Kurama con seriedad, y Naruto se movió rápidamente a toda velocidad, porque luego de esto se haría un festín para conmemorar su gloria, y después Naruto dio un gran salto y clavó un kunai en la pared, y Kurama estaba asustado. Kurama, decía Naruto asustado también, sí lo sé, no hay un infectado, aquí, hay un maldito enjambre de ellos, respondió Kurama de la misma manera, porque ambos saltaron hacia la boca de los zombies, porque veían que muchos estaban en la cueva, pero con Rin y Obito, ¿cómo puede Kakashi ver en este lugar? No veo nada, decía Rin, que prendió una vela. ¿Verdad que sí? Ni siquiera puedo activar mi Sharingan, decía Obito suspirando, porque en sus pensamientos estaba muy cansado y no tenía chakra. Pero después escucharon unas pisadas, y caminaron hacia esa dirección, pero con Naruto, aquí debe de haber un zombie alfa, y tiene la capacidad de esconder a los infectados, decía Naruto con seriedad, porque la salida estaba obstruida por varios zombies. Maldita sea, decía Naruto asustado. Cálmate Naruto, solo cálmate, podemos usar una flecha Bigudama para abrirnos paso, así que no te preocupes, pero debemos de estar en una buena distancia, porque esa flecha demora en cargarse, y los zombies no esperan a nadie, decía Kurama con seriedad. Lo sé amigo, solo hay que buscar un buen ángulo, porque quiero que esos zombies se queden aquí para siempre, no deben de salir de este lugar, respondió Naruto con seriedad, y Kurama asintió de la misma manera, pero con los otros. Un Obito dijo, Kakashi, y lo dijo fuerte, y varios zombies levantaron su cabeza. ¡Qué idiota! ¿Quién rayos grita en este lugar? Decía Naruto asustado. ¿A quién le importa? Pero espero que grite nuevamente, así nos largamos de este lugar de mierda, respondió Kurama con seriedad. Pero otra voz dijo, Kakashi, y ahora era Rin, y ahora sí, los zombies empezaron a correr hacia una dirección, y hacían ruidos desagradables. Corran, 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 vayan por su comida, decía Naruto asintiendo, porque ahora él se podría ir del lugar, pero con los otros. Kakashi, decía Obito confundido. Oye, no te escondas, te vimos, decía Rin gritando también, pero Obito afiló su mirada. ¿Qué pasa? Preguntó Rin con curiosidad. ¿No lo escuchas?
pisadas, son pisadas, como si fueran unas bestias hambrientas que vienen a este lugar, respondió Obito mirando en todos lados, y Rin había agudizado sus oídos para sentir algo, y escuchó algo que se acercaba a toda velocidad, y no era solo uno, eran varios quienes se dirigían hacia su dirección, pero Obito apuntó hacia una dirección, y un Kakashi estaba de espaldas. ¿Kakashi?, preguntó Obito con curiosidad, pero un Kakashi hacía ruidos extraños, como si tratara de decir algo, y Rin quiso caminar hacia él, pero Obito la había detenido, mientras decía, «Oye Kakashi, ¿estás bien? Soy yo, Obito Uchiha», preguntó Obito con curiosidad, pero un Kakashi se había dado la vuelta lentamente, y dio un grito poderoso, gritaron Rin con Obito que empezaron a correr hacia una dirección, y Kakashi infectado los estaba siguiendo. Ese no es Kakashi, ¿cierto? Tenía un aspecto de un muerto, decía Rin que corría a toda velocidad. Obito hizo varias posiciones de manos, pero su chakra no funcionaba. «Mi chakra, ¿qué le está pasando?», decía Obito asustado, pero Rin, que estaba corriendo, vio que varias personas corrían hacia ella, y se había detenido. «Obito», decía Rin con incredulidad, y Obito, que seguía tratando de hacer un jutsu, se molestaba más. ¿Por qué su chakra no funcionaba? «Obito», decía Rin con miedo, y Obito lo miró con seriedad, pero después miró en la dirección que miraba Rin, porque había más personas que ya estaban muertas, pero detrás de ellos, venía alguien más, y estaba haciendo un gran desastre por todo el lugar. «Hay que combatir, el chakra no está funcionando», habló Obito con seriedad, y Rin asintió, porque los zombies empezaron a atacar, y Obito inició con su taijutsu. Rin también hacía lo mismo, patadas y puñetazos daban los shinobis, pero en cada movimiento, su cuerpo sentía el cansancio. Las cosas iban a seguir así cuando de repente una gran explosión se hizo escuchar, haciendo que todos salgan volando del lugar, porque era un Kakashi infectado, que parecía alguien que tenía mucha hambre, y daba un grito poderoso, y los zombies también hacían lo mismo. Rin veía eso con miedo. Y solo pudo decir, pobre Kunoichi, decía un Naruto del virus elemental, que ya estaba caminando fuera de la cueva, pero alguien pasó cerca de él. «¿Qué rayos? Está loco, ¿por qué saltar hacia ese lugar? ¿Acaso quiere morir?», se dijo Naruto para sí mismo, pero abrió sus ojos, porque un Kurama dio una sonrisa que te decía, «Tengo una gran idea». «Ay no, no lo digas Kurama», decía Naruto molesto, «carga una flecha Bihudama, y mándalo hacia el zombie alfa, y larguémonos de aquí», ordenó Kurama con diversión. «Estás loco, no entraré a ese lugar, moriremos», respondió Naruto, que no quería ir. Él era muy inteligente para no morir, pero Kurama dijo, «Si el zombie alfa sigue vivo, hará que más infectados salgan a la luz, es ahora o nunca para acabar con todos de una vez por todas», asintió el Kyuubi divertido, y Naruto miró hacia la salida, y después hacia en donde estaban combatiendo. «Te odio Kurama», decía Naruto, que empezó a correr hacia la batalla. «Ja, si morimos, en el más allá, seremos los que serán recibidos como dioses», decía Kurama con diversión, pero con Rin, después de que gritara, Kakashi Zombie lo miró como un loco, más que solo una cara, no parecía humano, pero un Obito, que todavía estaba consciente, saltó hacia Kakashi para arrancarle la cabeza, y Kakashi Zombie dio un grito poderoso, y varios zombies también saltaron hacia Obito y lo estaban atacando. Gritaba Obito porque lo estaban mordiendo de todos lados. «Obito», gritaba Rin muy fuerte, porque su amado Uchiha estaba siendo atacado por varios zombies. «Huye Rin, sal de este lugar», gritaba el Uchiha que lo estaban atacando, y todo su cuerpo estaba siendo despedazado. «Obito», gritaba Rin con desesperación. Pero alguien apareció y la había levantado, y era un enmascarado que estaba corriendo hacia la salida. «Suéltame, Obito está ahí, lo están matando», gritaba la pelicastaña que se alejaba del lugar. Gritaba el Obito que se había quedado atrás para combatir. «Suéltame», gritaba Rin llorando de mucho dolor. «Rin, soy yo», habló el enmascarado que seguía corriendo, pero varios zombies corrieron hacia en donde estaba corriendo el enmascarado con la pelicastaña, pero una luz cegadora empezó a iluminar toda la cueva, y el enmascarado vio que era un Naruto, que estaba con una gran sonrisa, porque veía a varios zombies que corrían hacia en donde estaba él cargando su flecha Biju. El Obito que estaba siendo devorado lo miró con mucho dolor. «Hazlo», gritó el Uchiha que estaba aguantando el dolor.
Obito, gritó Rin con todas sus fuerzas, porque no quería dejar atrás a su amado Uchiha. Rin, cuídate, gritó Obito con mucho dolor, y eso escuchó la pelicastaña que solo podía gritar, y salió de la cueva por completo. ¿Qué esperas? Hazlo, gritaba el Uchiha con mucho dolor. Recordaré tu nombre, Shinobi-san. Nah, eso es mentira, porque no te conozco, pero contaré tu hazaña mientras viva. Espero que en el más allá encuentres el descanso eterno. Hablo Naruto, que ahora sí puso mucho chakra Biju en su arco. Mueran zombies, espero que en el más allá no los reciba el cielo. Biju Dama, gritó Naruto con furia, y la devastación que hizo esa flecha fue asombrosa. El zombie Kakashi con el Obito del hijo del sabio la recibieron de lleno, incluso los zombies que estaban corriendo hacia ellos la recibieron. Y una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! ¡Wow! Decían Kurama con Naruto riendo, mientras hacían lo posible por no salir volando del lugar, pero ambos veían que el lugar estaba cayéndose a pedazos. Kurama, puedes salir ahora, decía Naruto riendo. Terminamos con el trabajo, jajajajajajaja, reía Kurama muy fuerte, y empezaron a correr a toda velocidad hacia la salida, mientras que después hizo que la entrada quedara sellada para siempre, porque varias explosiones se podían escuchar nuevamente. Solo por las dudas, si hay más infectados, no podrán salir de este lugar, decía Naruto con diversión, y el rubio había saltado hacia afuera de la cueva. Pero con los que habían salido más primero que él, la pelicastaña vio una gran explosión que hubo en la cueva que había salido, y se había horrorizado más. Suéltame, decía Rin, que se había soltado del agarre del enmascarado que lo miró incrédulo. Obito, gritaba Rin, pero solo alguien había salido, y no era Obito, sino Naruto, que estaba mirando hacia el cielo. Ja, 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 ja. Lo hice, de nada humanidad, me debes la vida, decía Naruto riendo, y un Kurama decía, sí, porque la batalla fue legendaria, pero ellos vieron como una pelicastaña, decía Obito, y estaba sacando varias rocas, mientras lloraba desgarradoramente. Rin, decía el enmascarado, que llegó hacia la pelicastaña, que decía, aléjate de mí, dejaste a Obito en ese lugar, él me salvó la vida, decía Rin con mucho dolor. Porque vio como Obito había hecho que el Kakashi zombie no la tocara, pero él lo estaban mordiendo de muchos lugares. Rin, dijo el de Akatsuki, que se quitó su máscara. Lárgate, gritó Rin, que vio un rostro que recién había muerto. Obito, Obito, gritó Rin, que lo había abrazado. Creí que te perdí en ese lugar. Eres un idiota, solo eres un idiota que se sabe lastimar. ¿Qué es lo que te pasa? Porque no piensas por tu propia seguridad, decía Rin llorando en voz alta. Rin, soy yo. ¿Recuerdas? Me pediste que no te dejara sola, y te conté lo que hice por ti, decía Obito en voz baja, porque este Obito era el canon, y la estaba abrazando muy fuerte. Gracias por salvarme, gracias por hacer que esas cosas desaparecieran de este mundo, gracias por todo, sin ti no sé qué haría, decía Rin llorando. Kurama con Naruto se miraron, pero lo hacían sin interés. Ellos hicieron el trabajo, pero un Obito dijo, yo haría lo que fuera por ti, respondió Obito, que apretaba más el abrazo que le daba a la pelicastaña. ¿Qué le pasa? Yo hice el trabajo, pero se lleva el crédito, idiota, dijo Naruto sin interés. Sí, yo hice el plan, habló Kurama sin interés también. Dijeron ambos, que se habían levantado, no tenían tiempo para los enamorados, y empezaron a caminar en otro lado. Obito miró hacia un Naruto que se alejaba del lugar. Tengo que capturarlo, ¿verdad? Estoy tras los Bijus. Tengo que ver a Rin, decía Obito, que ahora mismo estaba abrazando a su amada Kunoichi. Al diablo con los Akatsuki, este es mi sueño, yo me hice esto por ella, no, me convertiré en alguien diferente por esta Rin, ella me mira solo a mí, decía Obito, que había ignorado al rubio que se alejaba del campo de batalla. Y después un rubio que se alejaba del lugar, dio un salto en el árbol, y era ligero. El trabajo aquí está hecho, vamos a festejar, decía el rubio, que empezó a correr a toda velocidad. Yuhu, decía Kurama alegremente. Para algunos, estaban exagerando, pero para quienes venían de un mundo apocalíptico, sentirse libre era algo que no se podía comparar con nada, y ambos se perdieron en el camino por completo, mientras dejaban atrás a dos personas que se querían mucho.
pero en otro lado, más específico en Kumogakure, entonces, decía el rey Kage mirando hacia un Naruto que estaba con una ceja levantada, decía un Darui incrédulo, porque había varios shinobis que eran parte de su aldea, incluso estaba Kusina Uzumaki que se sabía que había muerto en la liberación del Kyuubi, pero lo que más lo impresionaba, era que el hijo del Yondaime, estuviera como un shinobi activo de Kumogakure, pero para colmo, había dos, y eran idénticos. Déjenme que aclare las cosas, vienen de un mundo alterno, ¿verdad? En donde ustedes son shinobis de mi aldea, y también, estábamos por hacer una alianza con los de Konoha, incluso que son mis shinobis más confiable, ¿verdad? Preguntó el Kage de Kumo mirando hacia un Naruto que dijo, ¿qué pasa viejo? ¿Por qué esa desconfianza? Preguntó Naruto sin interés. Viejo, preguntó el Kage de Kumo ofendido, porque nadie le dijo eso en su vida, no puedo creer que esto esté pasando, ¿sabes viejo? Hay que hacer que todos estén al tanto de lo que está pasando en el mundo, porque las cosas se complicaron un poco, varios visitantes de otros mundos están llegando a este lugar, y quién sabe si nuestros enemigos también estén en este lugar, respondió Menma que estaba mirando hacia el moreno Kage que estaba mirando hacia los que tenían su vestimenta shinobi, pero el Kage tal vez les creería, si Kusina no estuviera con la vestimenta de Konoha, porque ellos eran enemigos. Kusina levantó una ceja, y habló, la verdad, siendo honesta Raikage, no me gusta que mis hijos estén en Kumo, y soy muy sincera con lo que voy a decirte, quise matarte porque ellos te eligieron antes que a mí. Lo cual me molesta mucho todavía, porque ustedes antes trataron de secuestrarme. Habló Kusina sin interés hacia el Kage de Kumo que lo miró fijamente, y dijo, eso fue hace mucho tiempo, y yo no era el Kage de ese tiempo, no secuestro niños, respondió el Kage sin interés. Viejo, ¿no vinieron otros shinobis, un Uchiha, un albino llamado Suigetsu, y también nuestra pequeña hermana? Preguntó Naruto con curiosidad. Sí, vinieron unos shinobis con esas descripciones, pero tu hermana, bueno, viendo de cómo eres, no creo que haya llegado a este lugar, salvo que sea la pelirroja que también tenía lentes, respondió el Kage de Kumo mirando hacia Naruto que dijo, sí, es Karin, qué bueno que están aquí, decía Naruto suspirando, bueno, no pensé que en otro universo Kusina tuviera 3 hijos, habló el Kage de Kumo mirando hacia Kusina que dijo, Karin-chan, no es mi hija, aunque no me importaría tenerla como mi hija, ella es muy amable conmigo, respondió Kusina mirando hacia el Kage de Kumo que dijo, bien, ahora que ya estamos en confianza, dime Naruto Uzumaki, ¿qué tenemos que esperar de todo esto? Preguntó el Kage de Kumo con seriedad, ¿por dónde empiezo viejo? Pero lo más preocupante que podría pasar, es los visitantes de otros mundos, tal vez tengan intenciones de hacerse con este mundo, incluso puede que también vengan personas que se crean demasiado para todas estas personas, porque saber de los mundos paralelos, es una cosa, saber que hay en ese lugar, es otra cosa, respondió Naruto que estaba con seriedad, entonces lo que básicamente me estás diciendo, es que llame a todos los shinobis de Kumo que ahora mismo están activos. Y una vez que vengan todos, hacer que conozcan esta nueva amenaza que podría venir en cualquier momento, ¿verdad? Preguntó el Kage de Kumo con seriedad, exactamente, haré un sello para que todos los presentes puedan entrar y salir de aquí, y que ningún enemigo pueda husmear en esta aldea, después de todo, juré protegerlo de los demás, respondió Naruto con seriedad, bien, todos, llamen a todos los shinobis activos, ordenó el Kage que seguía preguntando más cosas, que obviamente, los hermanos Uzumaki respondían a todo lo que preguntaba su Kage de otro universo. Kusina estaba ahí sentada, mientras comía todo lo que le daban. Darui estaba incrédulo por lo que decían los que venían de otro universo, porque de dónde venían los hermanos Uzumaki, ellos eran los más fuertes de las naciones elementales. Y todos querían ser su aliado, ahí no debo de tener que hacer nada, qué suerte tiene mi yo de ese mundo, habló un Darui con diversión, mientras que varios halcones fueron mandados hacia los otros shinobis que estaban en las fronteras, porque tenían órdenes del mismo Raikage para que abandonaran su puesto por unas horas nada más, porque tendrían que acudir a su llamado, pero en otro lugar, alguien caminaba lentamente, este lugar, es algo que vi solo en mis sueños, decía un pelinegro que seguía caminando lentamente
directamente hacia una sola dirección. ¿Y tú qué me dices, Stein?, preguntó un Naruto Dark con curiosidad. No lo sé, mocoso, esto sí que es algo que no lo vi venir, respondió Stein, que estaba mirando en todos lados, porque desde hace un buen tiempo que no veía ningún edificio en los alrededores. Creía que querías combatir, pero qué bueno que dejemos nuestras riñas para después. Habló Naruto, que seguía caminando. Lo hago por respeto a tu madre, no lo hago por ti, respondió Stein, que seguía caminando. Sí, mi madre, respondió Naruto, que asentía, pero mientras caminaban, vieron a lo lejos a alguien que también caminaba en su misma dirección. Pero qué rayos, decía Stein, que veía a un albino que caminaba lentamente en la misma dirección que caminaban ellos. Tiene un aura poderosa, decía Stein, que estaba mirando hacia un albino que caminaba lentamente, y estaba acompañada de una niña que estaba con mucha calma, y también había una especie de dragón, lo cual sorprendió a los que venían del mundo de Boku no Hero, y el albino llegó hacia en donde estaba el pelinegro, que lo miró fijamente. Naruto, Uzumaki, decía el albino mirando hacia el pelinegro, que dijo, no, Todoroki. Naruto, respondió Naruto estoicamente, te pareces mucho a Naruto Uzumaki. Qué extraño, habló el albino, que empezó a caminar lentamente. Oye, dijo Stein mirando hacia el albino, que lo miró fijamente, ¿cuál es tu nombre? Porque tienes un aura tan impresionante, que me es imposible que no te haya visto por estos lugares, preguntó Stein mirando hacia el albino, que dijo, humano, no tengo tiempo para esto, pero como estoy por el camino de hacer que algo de mi brazo salga, seré amable contigo, así que te diré mi nombre, y es Sesomaru, respondió el albino, que miró hacia Stein, que dio una gran sonrisa. Stein, no es un humano, habló Naruto con seriedad, y Stein levantó una ceja, porque Naruto estaba enfocado en Sesomaru, que siguió con su caminata. Debiste dejar que lo aniquilara, decía Stein, que estaba con diversión. Bueno, me pregunto si no viste su aura espiritual, había hecho un rango de ataque, parecía estar tranquilo, pero estaba listo para defender y también atacar, y creo que te cortaría la cabeza si te descuidabas, respondió Naruto, que estaba mirando hacia en donde se perdió Sesomaru, pero Stein no creía en nada de lo que decía Naruto. Pero en otro lado, ¿qué rayos está pasando en este lugar? ¿Acaso es culpa de All Might nuevamente?, decía un adolescente que estaba molesto. Tranquilo, Tomura, hay que calmarse, decía un ser que estaba hecho de materia oscura. Kurogiri, ¿en dónde rayos estamos?, preguntó Tomura, que estaba mirando en todos lados. No lo sé, parece un lugar que, la verdad, no lo sé, pero estamos lejos de la ciudad. Debemos de caminar, respondió Kurogiri, que empezó a caminar. Quiero hacer que los Nomus se diviertan cuando llegue el momento, decía Shigaraki, que empezó a caminar también, pero en otro lugar, lejos de donde varios visitantes de otros universos querían saber qué estaba pasando. Varias explosiones se podían escuchar, hasta que ambas fuerzas habían chocado, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum. Interesante shonen, decía un rubio que estaba con una gran sonrisa, mientras miraba hacia un pelinaranja que decía, eres muy fuerte, no por nada, tienes una gran boca, habló Pain, que estaba sin emociones. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas, atacaron los zombies mis ninjas, y no serán la única vez. Los de Kumo ya se mueven para cualquier catástrofe que podría venir de otro universo. También se viene la pelea del héroe número 1 de Japón, y el dios Pain. Será divertido, y espero que también les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chau.